This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. En el agitado telón de fondo del primer siglo, la carta a los hebreos emerge como un mensaje poderoso e inesperado, dirigido a un grupo de cristianos que enfrentaban presiones internas y externas. Este texto, que oscila entre sermón y carta, es atribuido a un autor anónimo, aunque sus raíces e influencias paulinas son notables. En un período en que el cristianismo buscaba definir su identidad independientemente de las tradiciones judías, Hebreos se posiciona como un llamado fervoroso para que los fieles mantengan su perseverancia y fe. Temas como la superioridad de Cristo sobre los ángeles y el sacerdocio levítico están delineados con elocuencia, reafirmando con vigor la doctrina de la nueva alianza en Cristo, conforme se encuentra en los capítulos 12 y 13 de Hebreos. El contexto histórico de la época ayuda a comprender por qué esta carta causó tanto impacto inicial y resonó intensamente entre sus primeros lectores. En los años que siguieron a la muerte y resurrección de Jesús, los cristianos enfrentaban un creciente aislamiento dentro de sus propias comunidades, siendo a menudo perseguidos tanto por judíos ortodoxos como por autoridades romanas. Había una urgencia en definir y explicar las verdades de su fe para fortalecer a todos, en un momento en que adherirse al mensaje de Cristo significaba muchas veces un riesgo considerable para la seguridad personal y familiar. La introducción de la carta a los hebreos, al establecer a Jesús como el Hijo de Dios por encima de todas las jerarquías celestiales, proporciona una base teológica sólida para estos cristianos acorralados. Uno de los aspectos más fascinantes de Hebreos es su capacidad para entrelazar conceptos complejos con una claridad persuasiva, lo que, en la época, sirvió para inspirar confianza y valentía entre los fieles. La carta no solo reafirma la fe en las promesas de Dios, sino que lo hace a través de una exposición sofisticada que vincula la historia del Antiguo Testamento al ministerio de Jesús. Esto fue fundamental, ya que sonaba como un eco a lo que muchos judíos dispersos por el mundo helenístico ya conocían, al mismo tiempo que ofrecía una comprensión renovada y más profunda del papel de Jesús como Salvador. Esta habilidad de conectar el pasado con el presente, de transformar el entendimiento tradicional en revelación transformadora, trajo un frescor que fue extraordinariamente pertinente. El impacto inicial de esta carta también puede medirse por la resistencia ante los desafíos enfrentados por las comunidades cristianas. Hebreos no era solo un mensaje de esperanza, sino una convocatoria a la madurez espiritual y una exhortación para que cada creyente evaluara su propio lugar en la nueva alianza. La énfasis en la fe, no solo como creencia, sino como vehículo para la acción y el crecimiento, inspiró un sentimiento de urgencia y determinación. Donde había dudas e incertidumbres, Hebreos se convirtió en una guía, ofreciendo explicaciones notables sobre los sacrificios levíticos y su consumación en el sacrificio de Cristo. A medida que el mensaje de la carta a los hebreos se difundía, sus conceptos revolucionarios fortalecían a las comunidades cristianas de maneras inesperadas.
La enfoque innovador sobre temas como la fe, la perseverancia y el significado de Jesús como mediador de la nueva alianza ejerció un poder transformador que resonó con los desafíos individuales y colectivos de aquella época. Lejos de ser solo una serie de instrucciones religiosas, la carta a los Hebreos se convirtió en una fuente de esperanza y valentía inquebrantable para aquellos que, en medio de la adversidad, necesitaban redefinir su camino. Esta carta continúa inspirando debates y reflexiones, manteniendo la frescura y relevancia en tiempos contemporáneos, y nos invita a expandir nuestra comprensión de la fe y su papel en nuestras vidas. Desentrañar al autor de la carta a los Hebreos es como explorar un misterio intrigante que persiste a lo largo de los siglos. Curiosamente, la Biblia no identifica explícitamente quién la escribió, dejando espacio para la especulación y el debate entre estudiosos. Aunque muchos han atribuido la autoría a Pablo, debido a su estilo característico y gran contribución al Nuevo Testamento, otros argumentan que las diferencias de estilo y vocabulario sugieren un autor diferente. Orígenes, uno de los primeros teólogos cristianos, llegó a afirmar que solo Dios conoce exactamente quién escribió la carta. Tal incertidumbre no disminuye su valor y profundidad, sino que, por el contrario, hace su lectura aún más fascinante. La identidad de los destinatarios también es igualmente interesante y tal vez crucial para la comprensión del propósito de la carta. Dirigida a un grupo específico de cristianos, se cree ampliamente que la carta a los Hebreos fue enviada a judíos que habían abrazado el cristianismo, pero que estaban enfrentando presiones para regresar a las prácticas judías tradicionales. Su situación necesitaba una palabra de aliento y una reafirmación de la superioridad del nuevo pacto en Cristo. Así, la epístola tenía como objetivo fortalecer a estos nuevos creyentes en su fe y subrayar el valor eterno del sacrificio de Jesús. Además de las cuestiones de autoría y audiencia, la carta tiene un estilo único y elegante, que por sí solo sugiere un escritor educado y versado en las escrituras sagradas. Está impregnada de una riqueza de referencias a los escritos del Antiguo Testamento, uniendo conceptos teológicos complejos desde una perspectiva cristiana. El uso hábil de la retórica y de la teología judía sugiere que el autor estaba profundamente enraizado en ambas tradiciones y buscaba demostrar la continuidad entre lo antiguo y lo nuevo. A lo largo de los años, la carta a los Hebreos ha sido una fuente de inspiración y enseñanza para numerosos cristianos, instigando reflexión sobre la verdadera esencia de la fe y la devoción. Su capacidad de conectar el Viejo y el Nuevo Testamento proporciona un entendimiento más profundo del significado abarcador de las Escrituras y del papel de Jesús como el mediador supremo. Cada versículo provoca cuestionamientos que llevan a una reflexión más profunda sobre el camino espiritual y el concepto de perseverancia ante las adversidades. En la narrativa más amplia del Nuevo Testamento, Hebreos ofrece una perspectiva rica sobre la transición de la antigua alianza a la nueva. Aun cuando el autor permanezca anónimo, el contundente mensaje sobre la supremacía de Cristo trasciende el tiempo y resuena fuertemente en los corazones de los creyentes hasta hoy. Tal es el poder de un texto que, incluso envuelto en el misterio de su origen, continúa siendo una fuente vital de sabiduría y aliento, invitando a todos a explorar su fe con renovado celo y entendimiento. La carta a los Hebreos, comúnmente atribuida al Nuevo Testamento, se destaca como un texto denso y altamente teológico que provoca reflexión sobre la supremacía de Cristo. Uno de los principales temas abordados en la carta es la superioridad de Jesucristo en relación a los ángeles, Moisés y al sacerdocio levítico.
Referencias como Hebreos capítulo 1, versículos 4 y 5, destacan a Cristo como heredero de todas las cosas y más excelente que los ángeles. Este mensaje desafía al lector a reconsiderar tradiciones antiguas a la luz de una nueva alianza que Cristo inaugura. La implicación aquí es clara. Si la revelación divina a través de Cristo es superior, entonces la vida y la fe deben reorganizarse en torno a este fundamento. Otro tema central encontrado es la fe inquebrantable, evidenciada de forma icónica en el capítulo 11, que a menudo es apodado la Galería de los Héroes de la Fe. La carta pinta un cuadro vibrante de testigos de fe a lo largo de la historia, desde Abraham hasta los profetas, que, por la fe, conquistaron reinos, practicaron la justicia y obtuvieron promesas. Este notable relato impele a los lectores a reflexionar sobre sus propios estándares de fe y perseverancia. La verdadera fe, como se muestra, no se apoya solo en creencias o tradiciones externas, sino en una confianza intrínseca y revolucionaria en lo que no se ve. Además, la carta explora con ahínco la nueva alianza ofrecida a través del sacrificio de Cristo, sustituyendo el antiguo sistema sacrificial, limitado a rituales anuales ineficaces para la redención plena. Hebreos presenta a Jesús como el sumo sacerdote perfecto que, una vez por todas, entró en el Santo de los Santos celestial, ofreciendo a sí mismo como sacrificio definitivo, sin mancha. Esta transición de un sistema basado en obras a uno fundamentado en la gracia y en el sacrificio único, desafía profundamente las prácticas contemporáneas de los lectores iniciales, invitándolos a una comprensión más amplia e íntima de la redención. El tema del reposo espiritual también es prominente, proporcionando una profunda resignificación del concepto de descanso sabático. En el capítulo 4, la epístola desarrolla la idea de que, a través de Cristo, los fieles tienen acceso a un descanso eterno y renovador, muy por encima del descanso físico que la observancia sabática semanal ofrecía. Esta promesa de reposo divino está disponible ahora, no después de los esfuerzos humanos, sino gracias al descanso conquistado por Cristo. Esto alienta a los creyentes a alejarse de una vida de obras extenuantes hacia una vida centrada en la gracia y la paz. Finalmente, la exhortación a la perseverancia permea toda la carta a los hebreos, llamando a los destinatarios a mantenerse firmes incluso ante persecuciones y dificultades continuas. La carta enfatiza repetidamente que la vida cristiana es una carrera de resistencia y no un simple paseo. Este poderoso tema hace un llamado a los lectores para que persistan en la fe, fijando los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, durante sus propios caminos espirituales. A lo largo del texto, la carta invita a la introspección y a la práctica continua de una fe vivida y activa. Cuando nos sumergimos en las páginas de la carta a los hebreos, algo notable salta a nuestros ojos: la originalidad de la fe allí presentada. Desde el principio se nos introduce a un concepto que va más allá de lo esperado, cuando el autor, cuyo nombre permanece un misterio hasta el día de hoy, nos desafía a ver a Jesús como el vínculo definitivo entre Dios y la humanidad. La visión de Cristo como sumo sacerdote, mencionada en Hebreos capítulo 4, versículo 14, cambia completamente la perspectiva religiosa, mostrando que Él no es solo un mediador, sino alguien que se compadece, directamente involucrado con nuestras debilidades. Esta cercanía no era común en las tradiciones religiosas de la época, donde los sacerdotes a menudo se mantenían distantes del pueblo. Además, la carta a los hebreos presenta una tradición de fe que se apoya fuertemente en la esperanza y en la evidencia de las cosas que no vemos. Es en Hebreos capítulo 11, verso 1, que encontramos la definición clásica de la fe, no como algo supersticioso o vago, sino como una certeza fundamentada.
Este concepto revolucionario demandaba coraje e introspección, ya que desafiaba a las personas a ver más allá de las apariencias y circunstancias inmediatas, confiando en promesas que, a menudo, parecían distantes de una manifestación física. Con esto, la fe se destaca no como una simple creencia, sino como una fuerza transformadora que guía decisiones y moldea vidas. A diferencia de muchos textos escritos para comunidades judaico-cristianas de la época, Hebreos rompe con la tradición de esperar que la fe fuera acompañada por señales visibles o milagros constantes. En cambio, el enfoque se dirige hacia la perseverancia y resistencia en medio de las pruebas. Este enfoque era desconcertante, especialmente porque reiteraba una fe que no veía resultados inmediatos, pero que exigía confianza prolongada. Se alentaba la creencia no por lo que ya había sido recibido, sino por lo que aún vendría. Así, Gatorade is the #1 proven electrolyte blend, designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask second grade teacher Mr. Torres. Put me and just one Clorox wipe on a team? We can take on crayon smudges, sticky fingerprints on every surface, sneezes on the door handle, juice box explosion by the sink, snack crumbs, and don't even get me started on the bathroom passes. Clorox disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Think about it. Bathroom passes. Clean feels good. Based on unit sales data. el texto invita a sus lectores a una madurez espiritual más profunda, desafiando la búsqueda de evidencias palpables en favor de una relación íntima y continua con Dios. La originalidad de esta fe también se manifiesta en la énfasis del autor en personajes del Antiguo Testamento. Al revisar historias de figuras como Abraham, Moisés y Rahab, la carta refuerza que la fe siempre ha sido un elemento central en la relación entre Dios y su pueblo, y que sus manifestaciones pueden ser percibidas a lo largo de las generaciones. El autor destaca cómo cada uno de estos personajes ejerció una fe que trascendía leyes o rituales a los que estaban sujetos. Así, Hebreos no solo trae a la luz el valor de la fe, sino también su capacidad de superar barreras temporales y culturales, ofreciendo una perspectiva de continuidad a los destinatarios de la carta. La relevancia de esta comprensión original de la fe en Hebreos resuena hasta hoy, desafiándonos a reconsiderar la forma en que vivimos nuestra espiritualidad. Cuando confrontados con desafíos que ponen a prueba nuestros límites, somos recordados de que la fe no es un refugio, sino una base sólida que nos permite enfrentar lo desconocido con confianza. Al fin y al cabo, al alejarnos de la necesidad de pruebas palpables, abrimos espacio para milagros en formas inusitadas que reflejan la sorprendente sabiduría contenida en la carta a los Hebreos. Este legado continúa inspirando a personas en todo el mundo a buscar una conexión más auténtica con lo divino sin la necesidad de comprobaciones tangibles inmediatas. La carta a los Hebreos es un texto intrigante e impactante para sus lectores originales y sigue resonando con poder hasta hoy. Desde el inicio, la epístola aborda el concepto de fe de una manera innovadora y paradigmática. El capítulo 11, a menudo denominado el Salón de la Fe, reúne una galería de figuras bíblicas que ejemplificaron una fe extraordinaria que trascendía las circunstancias evidentes.
Hebreos 11, versículo 1, define la fe como la certeza de cosas que se esperan, la convicción de hechos que no se ven, una descripción que desafió la noción convencional de fe, percibida como algo intangible o meramente emocional. Esta redefinición de la fe destaca un viaje interno y externo del creyente. Para los destinatarios originales de la carta, muchos de los cuales eran judíos convertidos atravesando persecuciones, entender la fe como una certeza palpable y una convicción profunda traía esperanza renovada. Tal fe ya no se veía solo como una creencia invisible, sino como algo que podría manifestarse en acciones concretas y sostenibles. La fe, entonces, se coloca como una fuerza motivadora, un ancla que permite a los creyentes mantenerse firmes ante las adversidades. En la práctica, esta nueva perspectiva sobre la fe no solo motivó a los lectores de Hebreos, sino que continúa desafiando a los creyentes en todo el mundo. Las historias de los héroes de la fe, como Abel, Enoc, Noé, Abraham y Sara, muestran individuos que confiaron en Dios incluso sin ver las promesas cumplidas en sus vidas. Actuaron con base en una confianza que extrapolaba el entendimiento humano tradicional, demostrando que la fe era, de hecho, mucho más activa y viva de lo que se imaginaba. Alcanzando más allá de los contextos inmediatos, la carta de Hebreos promueve, además, la idea de una fe intergeneracional. Los ejemplos presentados no son solo historias aisladas, sino relatos escritos para inspirar y fundamentar futuras generaciones. La tradición narrada fue transmitida de generación en generación, reforzando la idea de que la fe bíblica no se limita a una experiencia individual, sino que es un legado colectivo que forma y transforma comunidades de fe a lo largo del tiempo. Esta comprensión crea un sentido de pertenencia y continuidad, enlazando el presente con los testimonios de un pasado vibrante y prometedor. La profundidad y el alcance con que la carta a los Hebreos redefine la fe continúan resonando fuertemente en el corazón de los lectores modernos. Aunque el contexto histórico y cultural puede divergir, la esencia del mensaje sobre la convicción universal y atemporal permanece. Al meditar sobre el papel central de la fe en las vidas de los creyentes, tal epístola invita a cada lector a explorar cómo esta misma fe puede ser una fuente de fuerza y dirección en su propia jornada espiritual, abriendo camino a reflexiones más profundas y conexiones más significativas con lo divino. La carta a los Hebreos es una fascinante pieza de literatura bíblica, especialmente porque ofrece una rica comparación entre la fe cristiana emergente y la tradición judía establecida de la época. Al inicio, la fe judía, centrada en el Antiguo Testamento, se enfocaba en el cumplimiento de la ley como un camino hacia la cercanía con Dios. La observancia de rituales y leyes, como se menciona extensivamente en el libro de Levítico y Deuteronomio, era fundamental para la identidad religiosa y cultural. Por otro lado, la carta a los Hebreos presenta una visión distintiva, donde la fe en Cristo se ve como superior a las obras de la ley, proporcionando acceso directo al trono de la gracia. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos desafía la tradición judía, revelando a Jesucristo como el nuevo sumo sacerdote, capaz de intermediar de forma definitiva entre Dios y la humanidad. Al colocar a Jesús por encima de los sacerdotes terrenales, el autor redefine no solo el papel del sacerdote, sino también la función de los sacrificios. Donde antes había la necesidad continua de ofrendas, ahora se propone un único y eterno sacrificio con la muerte y resurrección de Cristo. Esta perspectiva transforma la comprensión de la mediación divina, introduciendo una relación más directa, sin intermediarios humanos, sustituyendo prácticas complejas por una confianza en la fe.
Cuando nos enfocamos en la fe como se presenta en Hebreos, uno de los aspectos más notables es cómo prioriza la confianza y la esperanza en realidades invisibles sobre las prácticas visibles y tangibles. La tradición judía daba gran valor a sus prácticas rituales porque eran un reflejo visible de la alianza con Dios. Hebreos, sin embargo, ensalza una creencia profunda en las promesas de Dios que aún no se han concretado visiblemente, pero que están garantizadas por la fidelidad divina. Esta fe se ejemplifica vívidamente en la vida de los patriarcas y profetas que murieron en la fe, no habiendo recibido las promesas, pero viéndolas de lejos. Hebreos capítulo 11, versículos 13. La crítica implícita a los rituales judíos de la época en la carta a los Hebreos fue, sin duda, sorprendente para sus primeros lectores, muchos de los cuales eran judeocristianos intentando encontrar su lugar en un mundo predominantemente judío. Hebreos desafió a estas comunidades a reevaluar sus prácticas a la luz de la revelación en Jesús. La fe, según esta epístola, ya no se trataba de seguir la letra de la ley, sino de vivir una vida de obediencia inspirada en la fe y en la obra completa de Cristo. Esto requería un cambio de paradigma drástico, donde las tradiciones no serían más el foco principal. Esta transformación no era solo teológica, sino emocional y cultural. La transición hacia una fe basada más en la confianza que en la observancia pudo haber generado dudas y desconciertos, pero también abrió nuevas posibilidades de libertad y conexión espiritual. Era una invitación no solo a mantener las tradiciones, sino a elevarlas, viéndolas bajo una nueva luz, donde la creencia individual y la experiencia comunitaria en Cristo podrían fortalecerse mutuamente. La carta a los Hebreos presenta a Jesús de una manera profundamente única, destacando su papel como el sumo sacerdote definitivo. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era una figura esencial en la tradición judía, responsable de intermediar entre el pueblo y Dios, especialmente a través del sacrificio anual en el día de la expiación. Sin embargo, Hebreos describe a Jesús como superior a cualquier sacerdote humano al establecer una nueva alianza. Hebreos capítulo 7, versículo 24. No solo porque Él cumple los rituales sacerdotales, sino porque se convierte en el sacrificio perfecto, eliminando la necesidad de los sacrificios repetitivos de animales. La visión de Jesús como sacerdote supremo está profundamente entrelazada con su humanidad y divinidad. A diferencia de los sacerdotes de la antigüedad, que también llevaban sus fragilidades, Jesús es presentado como alguien que experimentó la vida humana en toda su plenitud, pero sin pecado. Esto le otorga un entendimiento único de nuestras debilidades y una capacidad incomparable de interceder por nosotros ante Dios. No es solo un mediador distante, sino un hermano compasivo que conoce nuestras luchas íntimamente. Esta empatía divina sirve como una fuente de consuelo y esperanza para todos nosotros, ofreciendo un puente entre el cielo y la tierra. La resurrección de Jesús marca un punto crucial en este entendimiento de su sacerdocio eterno. Mientras que los sacerdotes terrenales eran limitados por su mortalidad, la victoria de Jesús sobre la muerte garantiza una intercesión continua y eterna. Su sacrificio es visto como definitivo, proporcionando un camino permanente de salvación para todos los que creen. La idea de una intercesión constante es una revolución espiritual, dado que desafía la necesidad de intermediarios humanos tradicionales. En cambio, Jesús representa un acceso directo a lo divino, disponible para una relación personal con Dios. En la cultura judía, el velo del templo era un símbolo poderoso que separaba lo sagrado de lo común, solo penetrado una vez al año por el sumo sacerdote. La muerte de Jesús, según Hebreos, rasgó ese velo, metafóricamente,
eliminando la separación entre Dios y la humanidad. Este acto simbolizaba no solo una nueva alianza, sino también una transformación del sistema religioso. Ahora, en lugar de depender de sacerdotes mortales, los seguidores de Jesús son invitados a entrar confiadamente en la presencia de Dios, con la certeza de que Cristo ya ha pavimentado ese camino. Por lo tanto, al observar el papel de Jesús como sacerdote supremo en la carta a los Hebreos, vemos un cambio radical en el concepto de mediación espiritual. Este enfoque no solo redefine la función sacerdotal, sino que también transforma la experiencia de la fe, removiendo barreras e introduciendo una nueva era de intimidad espiritual. Esto nos invita a reflexionar sobre el potencial transformador de nuestra propia relación con lo divino, mientras exploramos y profundizamos nuestra propia jornada de fe. El fascinante sacerdocio de Melquisedec, según se presenta en la carta a los Hebreos, sirve como un poderoso emblema de una fe innovadora e inesperada. Mencionado en las Escrituras en Génesis, capítulo 14, y de manera destacada en Salmo 110, Melquisedec surge misteriosamente como un rey y sacerdote anterior a los tiempos de los sacerdotes levíticos. En la carta a los Hebreos, específicamente en el capítulo 7, este sacerdote inusual se utiliza para iluminar el carácter eterno y superior del ministerio de Jesucristo. Él es un precursor y un tipo de Cristo, un sacerdote cuya genealogía no encaja en los estándares convencionales de descendencia humana. Este concepto de un sacerdocio conforme al orden de Melquisedec ofrece una nueva perspectiva sobre la manera de servir a Dios. A diferencia de los sacerdotes levíticos, cuyo oficio dependía de la línea de descendencia, Melquisedec representa un sacerdocio basado en algo superior a las tradiciones humanas, un orden que trasciende el tiempo y la genealogía. Esta línea introduce una idea impresionante para los primeros cristianos. El ministerio de Jesús rompe con las normas establecidas, ofreciendo un acceso directo y renovador a la presencia divina. La comparación destaca la vivencia de una relación con Dios que va más allá de los ritos exteriores. Al profundizar en este extraordinario sacerdocio, vemos un reflejo de algo infinitamente valioso para la fe cristiana. No se trata solo de ejercer un papel religioso, sino de ser un catalizador en una nueva alianza que promete innovación espiritual. Melquisedec, como un personaje casi etéreo, abre el camino para la comprensión de que el llamado divino puede superar las previsiones humanas. Su aparición breve y enigmática sugiere que la relación con Dios no está restringida por figuras temporales o físicas, sino que está accesible a través de la fe genuina. La profundidad de este simbolismo también consuela a una audiencia que busca un sentido más profundo de conexión espiritual. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Jif peanut butter. It's that Jiffing good. It doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that Jiffing good.
Get your Jif at jif.com. Melquisedec plantea preguntas provocativas sobre la centralidad del sacrificio y la mediación en la vida del cristiano. A través de él, la carta a los Hebreos enfatiza un sacerdocio cristalino y perfecto en Cristo, que no carga con la fragilidad humana de los sacerdotes pasados. Jesús, representando el orden de Melquisedec, garantiza una alianza eterna, trascendente e inmaculada, una promesa que reverbera esperanza. Esta revelación anima a los fieles a encontrar su espacio en esta nueva dinámica con lo divino. Como Melquisedec, la fe histórica está repleta de sorpresas, moviendo el entendimiento de un sacerdocio que no se limita a ritos visibles. Al explorar estas verdades atemporales, somos llamados a repensar qué significa realmente ser parte de una fe que nadie esperaba, moldeada no solo por las manos de los hombres, sino por el mismo corazón de Dios. En el libro de Hebreos encontramos una interpretación notable sobre la importancia de la nueva alianza, especialmente en el capítulo 8, versículo 8, donde se menciona que Dios prometió una nueva alianza con el pueblo de Israel y Judá. Esta transformación de antiguas promesas en una renovación espiritual refleja una evolución en la comprensión de la relación entre Dios y la humanidad. Esta perspectiva no solo desafía las tradiciones del Antiguo Testamento, sino que también profundiza el entendimiento de la fe cristiana. La nueva alianza se ve como un lazo no más basado en viejos costumbres, sino en íntima conexión espiritual, accesible a todos a través de la fe en Cristo. La nueva interpretación de la alianza revelada en Hebreos destaca que está fundamentada en promesas mejores, no escritas en tablas de piedra, sino en el corazón humano. Esta transformación simboliza la eliminación de las barreras que interrumpían la relación directa con Dios, que ahora se basa en amor y comprensión mutuos. De este modo, la ley divina se convierte en interna, enraizada en la esencia del ser, ofreciendo libertad en lugar de restricción. Esta visión revolucionaria abrió camino para una espiritualidad más personal y menos dependiente de ritos exteriores. Además, Hebreos enfatiza la intercesión de Cristo como el sumo sacerdote, que a diferencia de los sacerdotes humanos, ofrece un sacrificio eterno. Con esto, la antigua práctica de sacrificios repetidos se vuelve obsoleta, ya que el sacrificio de Cristo es suficiente para redimir a la humanidad de una vez por todas. Este concepto fue sin duda un choque para muchos conciudadanos judíos de la época, pero trajo nuevas esperanzas para quienes estaban cansados de un sistema religioso pesado y repetitivo. Con su muerte y resurrección, Cristo abrió un nuevo camino, directo y sin intermediarios entre Dios y su pueblo. La alianza en Hebreos también redefine cómo se llama a vivir a la comunidad. Enfatiza una vivencia de fe, esperanza y amor, donde las obras fluyen naturalmente como resultado de esta transformación interna. Este paradigma no rechaza la tradición, sino que trasciende sus límites al apuntar a una relación dinámica y auténtica con lo divino, basada en un compromiso renovado con valores espirituales profundos. La orientación es clara. La fe debe manifestarse a través de acciones que reflejen la gracia y la misericordia recibidas. Finalmente, esta interpretación de la nueva alianza trae consigo una dimensión comunitaria transformadora, invitando a todos a participar de la libertad en Cristo, independientemente de su origen o pasado. Ofrece una oportunidad de reconstrucción personal y colectiva, donde cada miembro es parte de una obra viva. Hebreos invita a los creyentes a abrazar su identidad renovada, viviendo ya no conforme a las presiones exteriores, sino motivados por los principios internos de la nueva alianza.
Es una invitación a reflexionar sobre cómo estas promesas continúan impactando y moldeando vidas hoy, fomentando una comunidad que comparte un preciado vínculo espiritual. Cuando abrimos la carta a los Hebreos y encontramos el capítulo 11, nos topamos con una verdadera galería de héroes de la fe que ya fueron destacados en el Antiguo Testamento. Esta lista comienza con Abel, quien, según el libro de Génesis, ofreció un sacrificio aceptado por Dios, demostrando que su fe era más que mera observancia. Era una expresión sincera de devoción. Hebreos destaca que por la fe, Abel aún habla, incluso después de su muerte, probando que actos de fe auténticos inspiran a través del tiempo. A continuación, encontramos a Enoc, quien anduvo con Dios en tal sintonía que no experimentó la muerte, siendo llevado directamente a la presencia divina, marcando así un poderoso testimonio de que la fe trasciende las realidades visibles. Continuando, encontramos la figura imponente de Noé, quien construyó un arca en obediencia a una orden divina inaudita, mientras que todos a su alrededor debían considerar su misión absurda. Por la fe, se convirtió en heredero de la justicia que viene por la fe, salvando a su familia y toda la creación animal del diluvio. Su historia es un recordatorio vibrante de que incluso cuando la fe nos llama a tareas incomprendidas, su resultado puede resonar con propósito y salvación. La confianza inquebrantable de Noé en Dios transforma no solo su vida, sino todo el curso de la humanidad, señalando las posibilidades que la fe puede desbloquear. Abraham, por su parte, es venerado por muchos como el padre de la fe. Hebreos nos recuerda que él obedeció el llamado de Dios para salir de su tierra natal en busca de un lugar desconocido. Este acto de disposición para dejar atrás todo lo que era familiar es un testimonio impresionante del poder de la fe para mover fronteras personales y culturales. Su disposición a sacrificar a su hijo cuando fue puesto a prueba nos revela una dimensión aún más profunda de confianza en Dios, que examina la fe no solo por lo que estamos dispuestos a hacer, sino por lo que estamos dispuestos a entregar. Abraham es un ícono de alguien que vive en plena expectativa de las promesas divinas. Sara, la esposa de Abraham, también ocupa un lugar significativo en esta lista. Inicialmente escéptica sobre las promesas de Dios, ella aún así encontró fuerzas para creer en la promesa de que tendría un hijo, incluso en su avanzada edad. El nacimiento de Isaac es más que la realización de una promesa milagrosa. Es un testimonio de que la fe puede transformar incluso los corazones vacilantes. En este relato, vemos que la fe no es perfecta ni lineal, es dinámica y puede ser nutrida incluso cuando es desafiada por la duda y el desespero. Sara nos enseña que el potencial de la fe es infinito, incluso cuando parece fuera de nuestro alcance. Por último, tenemos el ejemplo de Moisés, que por la fe rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios. Su decisión de cambiar el confort y el poder de Egipto por una vida de dificultades al lado de su pueblo destaca la valentía y la visión que la fe ofrece. Lideró a los israelitas fuera de la esclavitud, confiando en las promesas de Dios. Este viaje de fe no solo liberó a un pueblo, sino que moldeó la historia, revelando que el verdadero liderazgo se manifiesta cuando se camina por caminos de fe, incluso en medio de desiertos y desafíos aparentemente insuperables, ampliando aún más el impacto transformador de la fe vivida en la práctica. La carta a los Hebreos nos presenta una visión singular de la fe, descrita como la certeza de cosas que se esperan y la convicción de hechos que no se ven. Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Esta definición trasciende la simple aceptación de doctrinas, revelando una confianza inquebrantable en las promesas divinas, independientemente de las circunstancias visibles.
En este contexto, la fe no es un sentimiento pasajero, sino un compromiso perseverante, un viaje que exige resiliencia ante los desafíos y las incertidumbres de la vida. Este es el cimiento sobre el cual muchos de los héroes de fe mencionados en la carta construyeron sus vidas. La profundidad de esta confianza va más allá de la comprensión racional. Hebreos, al ilustrar esta relación de fe, se refiere con frecuencia a figuras como Abraham, quien dejó su tierra sin saber a dónde iba, y a Moisés, que eligió sufrir con su pueblo en lugar de vivir en el confort de la corte egipcia. Estas figuras bíblicas ejemplifican un tipo de fe que no se tambalea por lo que se ve, sino que se asienta en las promesas invisibles de Dios. La confianza aquí se presenta como una fuerza motriz, un ancla que mantiene al fiel firme en medio de las tempestades de la existencia. La perseverancia se retrata en la carta como un componente esencial de la fe, siendo testada continuamente en medio de la adversidad. La comunidad a la que se escribió Hebreos enfrentaba persecuciones y sufrimientos, desafiada a no perder la esperanza en medio de las dificultades. La perseverancia aparece, por tanto, como un testimonio vivo de la fe, un reflejo de la confianza duradera que se manifiesta en la paciencia y la resistencia. Tal postura se incentiva no como un mero ejercicio de resistencia, sino como una expresión activa de una esperanza inquebrantable. Esta noción de fe como confianza y perseverancia también destaca la importancia de la comunión y el apoyo mutuo. Hebreos exhorta a los creyentes a no descuidar el encuentro común, animándose mutuamente en el camino de la fe. Este aspecto comunitario revela que el viaje de la fe no es solitario, sino compartido, donde el aliento mutuo fortalece la perseverancia y la confianza de cada individuo. El intercambio de experiencias, oraciones y apoyo mutuo se convierten en pilares fundamentales para vencer las tribulaciones y mantenerse firme en la fe. Por último, la visión de fe presentada en Hebreos se conecta directamente a la figura central de Jesucristo, autor y consumador de esta fe. Él es presentado como el ejemplo supremo de perseverancia, soportando la cruz por la alegría que le estaba propuesta, sentándose a la derecha del trono de Dios. De esta forma, la carta invita a sus lectores a fijar sus ojos en Cristo, inspirando una vida de confianza y perseverancia. El ejemplo de Cristo solidifica la noción de que la fe no es solo una creencia interna, sino un caminar activo y perseverante, basado en la certeza de que las promesas divinas serán cumplidas. Las cartas del Nuevo Testamento, entre ellas la carta a los Hebreos, fueron escritas en un contexto de desafíos significativos para las comunidades cristianas de los primeros siglos. Estas comunidades enfrentaban una crisis de identidad y de fe a medida que se distanciaban del judaísmo, su cuna original. La carta a los Hebreos responde directamente a estos desafíos, resaltando la supremacía de Cristo sobre las tradiciones judías, como se ilustra en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, donde el autor destaca a Cristo como aquel por medio de quien Dios habló en los últimos tiempos. Este reconocimiento ejerce un papel fundamental en la consolidación de una nueva identidad religiosa y cultural para los cristianos perseguidos. Otro desafío prevalente era la presión externa de las autoridades romanas y la persecución religiosa. Los cristianos eran vistos con desconfianza y considerados una amenaza al orden establecido, siendo a menudo sujetos a hostilidad y persecución. La carta a los Hebreos ofrece consuelo y aliento, exhortando a los cristianos a perseverar y mantener la esperanza en la promesa divina. El mensaje de que Jesús es el sumo sacerdote, que intercede por ellos, ofrece un nuevo consuelo y propósito en medio de la adversidad, revitalizando la fuerza interna de la comunidad.
Además, muchos cristianos de origen judío estaban en conflicto con la necesidad de justificar la ruptura con prácticas y rituales tradicionales. El autor a los Hebreos difunde la idea de una nueva alianza mediada por Cristo, reemplazando el pacto formalizado a través de la ley de Moisés. De esta manera, la carta sirve como un punto de reconciliación para aquellos que sufrían con la culpa y la inseguridad al renunciar a tradiciones profundamente arraigadas. Se trata de un convite al desprendimiento del pasado para abrazar una fe renovada y centrada en Cristo. La duda teológica también permeaba el pensamiento de muchos, que cuestionaban la legitimidad de una fe nacida del judaísmo, pero que aparentemente se movía en una dirección divergente. La carta a los Hebreos responde con una extensión de enseñanza doctrinal, mostrando que Cristo es el cumplimiento y no la negación de la ley. Fascina por su profundidad teológica y por presentar una visión completa e inspiradora de la fe cristiana. Los lectores eran conducidos a un entendimiento más profundo y más místico de su fe, abordando temas desde la expiación hasta la esperanza escatológica. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Finalmente, la cuestión de la perseverancia firme estaba en el núcleo de los desafíos enfrentados por la comunidad cristiana. Mantener la confianza a pesar de las dificultades, duros cuestionamientos y presiones sociales era un desafío constante. Hebreos enfatiza la importancia de una fe inquebrantable a través de ejemplos vívidos de figuras del Antiguo Testamento que mantuvieron su fe en circunstancias adversas. Este testimonio refuerza la responsabilidad de cada cristiano en continuar firme en el camino de la justicia. Esta perseverancia no era solo una opción, sino una necesidad para la construcción de una comunidad cohesiva y resiliente, basada en convicciones sólidas y en la esperanza eterna. La carta a los Hebreos trae a colación la cuestión crítica de la apostasía. Una caída de fe que alarma a muchos fieles, no solo en la época en que fue escrita, sino también en los días actuales. En Hebreos, capítulo 6, versículos 4 a 6, leemos una advertencia bastante seria sobre aquellas personas que, aun después de haber experimentado el don celestial, caen en desgracia. Esta advertencia resalta la dificultad, o incluso la imposibilidad, de ser renovado para arrepentimiento después de haber conocido la verdad y luego desviarse. La gravedad de este enseñamiento es impactante porque desafía la complacencia entre los creyentes y expone la fragilidad humana ante las tentaciones y dudas. En la carta, el autor busca arrojar luz sobre las consecuencias de la apostasía, enfatizando que no es simplemente un cambio de opinión, sino un total abandono de las verdades divinas.
A medida que Hebreos avanza, se hace claro que la apostasía se ve como una traición al sacrificio de Cristo. Esta infidelidad a la fe no está exenta de consecuencias, ya que el texto sugiere que el castigo que sigue no es solo terrenal, sino también espiritual. Al describir tales penalidades, la carta busca persuadir a los lectores a mantener su fe firmemente anclada en Cristo, usando el ejemplo de los israelitas que perecieron en el desierto por su incredulidad y desobediencia. Sin embargo, la intención del autor de Hebreos no es solo asustar, sino también inspirar una reflexión profunda y renovación de la fe. A través de la metáfora de una tierra que recibe la lluvia y produce cosechas para el agricultor, contrastando con la tierra que produce espinos y abrojos, Hebreos ofrece una imagen vívida de las consecuencias contrastantes de seguir o abandonar la fe. Al usar estas imágenes, la carta alienta al cultivo de una vida de fidelidad y perseverancia, incentivando a los creyentes a mirar el ejemplo de Jesús y de otros fieles que perseveraron hasta el final. El enfoque que Hebreos toma sobre la apostasía también es un llamado a la reflexión sobre la naturaleza de la fe genuina. La carta resuena con un sentido de urgencia reconocido, alertando sobre los riesgos de la tibieza espiritual y de la hipocresía. Al mismo tiempo, es una invitación al autoconocimiento y a la vigilancia continua. Esta paradoja entre la severidad de la advertencia y la esperanza de redención es una característica poderosa de la carta, que advierte, pero también alienta la búsqueda incesante de una relación auténtica con Dios. A medida que Hebreos desenlaza esta robusta discusión sobre apostasía y castigo, el consuelo se ofrece a través de la afirmación del amor infalible de Dios y de la intercesión de Cristo. Esta combinación de advertencia y esperanza busca fomentar una fe madura que no solo sobreviva a los desafíos, sino que florezca a través de ellos. Así, la carta se transforma no solo en una declaración teológica, sino en una invitación continua a cultivar una fe resiliente y vibrante, siempre orientada hacia la redención y el propósito divino. El concepto de descanso sabático es una temática rica e intrigante en la carta a los Hebreos, desafiando a los lectores a experimentar un tipo de fe que se traduce en un profundo reposo espiritual. En el capítulo 4, versos 9 a 11, la epístola propone una perspectiva fascinante. Por lo tanto, queda aún un reposo sabático para el pueblo de Dios, porque aquel que entró en el reposo de Dios, también él mismo descansó de sus obras, como Dios descansó de las suyas. Esta visión no solo rescata la idea original del descanso tras la creación, sino que la eleva a una dimensión espiritual en la que el fiel encuentra reposo no solo físico, sino de alma y espíritu, reflejando una paz que trasciende el entendimiento humano. El autor de Hebreos comprende que el reposo sabático va más allá de un día fijo en la semana, dirigiendo a sus lectores hacia una nueva interpretación. Este descanso, prometido y esperado, es una realidad accesible a todos quienes depositan su fe en Cristo. Es un llamado a trascender el cumplimiento meramente ritualístico, moviéndose hacia una confianza plena en Dios, una entrega total de preocupaciones y esfuerzos, con la certeza de que en Cristo se encuentra el cumplimiento perfecto del Shabbat. Esto implica un vínculo íntimo con la eternidad desde el presente, ofreciendo un refugio eterno de las fatigas del mundo. La relevancia cultural y emocional de este mensaje era inmensa para la comunidad cristiana primitiva, que enfrentaba persecuciones y dudas. Para ellos, la invitación al descanso en Cristo no era una idea abstracta, sino una promesa concreta de alivio y redención en medio de la adversidad. El descanso aquí mencionado no servía solo como un antídoto a la fatiga física, sino como fuente de consuelo y fuerza renovada.
En este sentido, la carta a los Hebreos no solo interpreta, sino que revoluciona la antigua práctica, esencialmente judía, del Shabbat, dándole un significado pleno y transformador basado en la nueva alianza. La trascendencia del reposo sabático, como expuesta en la carta a los Hebreos, desafía aún hoy a cada lector a cuestionar sus concepciones sobre trabajo, fe y descanso. Surge la reflexión sobre cómo podemos, individualmente, buscar y vivir ese reposo prometido. La inquietud del mundo contemporáneo nos lleva a intentar encontrar ese equilibrio redentor entre nuestro incesante hacer y el necesario reposo interior. Hebreos nos sugiere que apostar en tal confianza divina es la clave para acceder al verdadero descanso. Así, la promesa del descanso sabático, conforme reinterpretada en Hebreos, sigue resonando como un convite perenne al reequilibrio espiritual y mental en el frenético ritmo de nuestras vidas. En su esencia, este mensaje nos lleva a un entendimiento más profundo de que la fe proporciona no solo alivio temporal, sino una vida transformada a través de la comunión constante y sincera con lo divino. En Cristo habita la plenitud de un descanso que no es solo deseable, sino disponible para todos aquellos que mantienen un caminar de fe activa y genuina. La carta a los Hebreos es notoria por sus advertencias incisivas y urgentes. Desde el inicio, el autor busca alertar a sus destinatarios sobre los peligros de la negligencia espiritual. Una de las primeras advertencias notables surge en el capítulo 2, donde se enfatiza la necesidad de prestar más atención a lo que se ha oído para no desviarse del camino. Hebreos 2:1-4. Esta convocatoria a la vigilancia provoca una reflexión sobre las consecuencias de la indiferencia en relación a un mensaje tan poderoso y transformador. Es como un recordatorio de que, incluso caminando en la fe, la posibilidad de deslizamiento es real y presente. A medida que la carta avanza, el tono de urgencia se profundiza. En el capítulo 3, el autor discute la rebeldía de los israelitas en el desierto como un paralelismo para los cristianos que podrían desobedecer y alejarse de Dios. Hebreos 3:12-19. Esta conexión histórica está cargada de emoción y un llamado a que los lectores no endurezcan sus corazones. El mensaje es simple, pero cargado de un significado profundo. La desobediencia puede llevar a una pérdida del descanso prometido. La advertencia está allí para enraizar una actitud de alerta constante y fervor espiritual. Hebreos es enfático sobre el peligro de la apostasía, es decir, el abandono de la fe. En el capítulo 6 encontramos una de las advertencias más severas de la carta, enfatizando la imposibilidad de renovación para arrepentimiento para aquellos que han caído después de haber experimentado la bondad de Dios y los dones celestiales. Hebreos 6:4-6. Esta advertencia no es para asustar, sino para recalibrar la seriedad con la que la fe debe ser vivida. Es una reafirmación de que la gracia es preciosa y no puede ser tratada a la ligera. Otro aspecto crucial destacado es la presencia constante de la incredulidad como un enemigo insidioso. En el capítulo 10, los destinatarios son recordados de la importancia de perseverar y no retroceder ante las dificultades. Hebreos 10:26-31. Esta parte de la carta se convierte en un llamado directo y casi tangible para que los lectores fortalezcan su fe, incluso frente a persecuciones o tentaciones de abandonar sus creencias. El mensaje es claro. La fe en Dios es un camino de resistencia y no meramente de conveniencia. Finalmente, el autor exhorta a los lectores a abrazar la disciplina con valentía, como un signo de amor divino y paternal. Hebreos 12:5-11. Desde esta perspectiva, las dificultades y correcciones son una parte esencial del crecimiento espiritual.
El mensaje se presenta de una forma que invita a la introspección y acepta que los tropiezos y correcciones son parte del perfeccionamiento en la fe. Esta invitación a la reflexión continua mantiene viva la narrativa de la carta y resuena con los lectores a través del tiempo, incentivando un compromiso renovado en sus respectivas jornadas de fe. La carta a los Hebreos, con su contenido profundamente teológico, trajo al cristianismo primitivo una nueva perspectiva sobre la figura de Jesucristo y el concepto de fe. Una de las pasajes impactantes se encuentra en el capítulo 11, que describe la fe como el firme fundamento de las cosas que se esperan y la prueba de las cosas que no se ven. Este concepto de fe como una certeza tangible presentó a los primeros cristianos la idea de que la creencia en Jesús trascendía las tradiciones judías y los rituales visibles, convirtiendo la fe en un viaje íntimo y espiritual. Al redefinir el papel de Jesús como el sumo sacerdote superior a los sacerdotes terrenales, la carta a los Hebreos desafió las prácticas religiosas tradicionales de la época. Esta reformulación teológica propuso que el sacrificio de Jesús fue una oferta singular y perfecta, en oposición a los sacrificios repetitivos y limitados del antiguo sistema sacerdotal. Con esto, Hebreos marcó una clara distinción entre el antiguo y el nuevo pacto, promoviendo un vínculo directo entre los cristianos y Dios, sin necesidad de intermediarios humanos. Esta nueva visión de la mediación divina revolucionó la conexión personal con lo sagrado. Además, Hebreos trajo una nueva interpretación sobre el descanso sabático, expandiendo su aplicación más allá de un día semanal de descanso físico. La epístola sugiere que el verdadero descanso prometido por Dios es un estado espiritual de paz obtenido a través de la fe en Cristo. Para muchos de los primeros cristianos, esta era una poderosa promesa de un futuro donde la relación con Dios estaría completa y libre de cargas religiosas. Tal idea incentivó a muchos a buscar una profundidad espiritual más presente en su vida cotidiana, abrazando una esperanza escatológica que transformaba el enfrentamiento de las dificultades terrenas. Otro impacto notable de la carta a los Hebreos fue su aliento a la perseverancia frente a las dificultades y persecuciones. En un contexto donde los cristianos eran frecuentemente marginados y perseguidos, el llamado a correr con perseverancia la carrera que nos está propuesta proporcionó una metáfora poderosa para la resistencia y la resiliencia. Este llamado a la perseverancia no solo fortaleció a la comunidad cristiana enfrentando adversidades, sino que también ayudó a solidificar la identidad colectiva de esos primeros seguidores de Cristo, promoviendo un sentido de propósito común. Finalmente, la epístola subraya la importancia de la comunidad y del amor fraternal, reforzando que la fe es un camino a ser recorrido colectivamente. La carta enfatiza que actitudes como el aliento y la asistencia mutua son vitales para mantener la fuerza de la fe en grupos. Esta convocatoria a cultivar un amor resistente y solidario dentro de las comunidades cristianas creó un cimiento más robusto para las iglesias primitivas, estableciendo estándares de apoyo social y espiritual que resuenan hasta hoy. Esta visión comunitaria aún reverbera en la forma en que muchas congregaciones modernas practican su fe, destacando la duradera influencia de la carta. La carta a los Hebreos posee una relevancia que trasciende los tiempos, especialmente en una era donde la fe es frecuentemente desafiada por las complejidades modernas. En el primer siglo, los destinatarios de esta epístola enfrentaban crisis de identidad y persecuciones, y el autor, con maestría, ofreció un vistazo del significado de perseverar. Hebreos capítulo 11, por ejemplo, presenta una lista de figuras bíblicas que vivieron por la fe, cada una con historias de superación que resuenan profundamente hoy en día.
Pero la belleza de la carta no está solo en los ejemplos del pasado. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. I was deep in it, gaming on Samsung Galaxy Z Fold 7. Unfolding the screen made it twice as big and so immersive, I kinda lost myself. Might have trolled a little too close to the sun. Someone in the chat told me to touch grass, so I took my Z Fold 7 outside and kept playing. Still won, got a tan, and a nice little reset. Powerful processor, realistic graphics, you stay locked in, streak stays alive. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Está en su capacidad de conectar estas experiencias con nuestras luchas contemporáneas, incentivándonos a mantener los ojos fijos en lo que trasciende lo tangible. En nuestro día a día, la carta a los Hebreos nos desafía a revisitar el significado de la fe como un compromiso continuo, no como un mero sentimiento momentáneo. Cuando nos enfrentamos a incertidumbres económicas, crisis de salud o incluso dificultades personales, las palabras de esta carta nos recuerdan la importancia de la confianza inquebrantable. Nos invita a reflexionar sobre la esencia de nuestra fe. ¿Estamos invirtiendo en fundamentos sólidos o nos dejamos afectar por cada tormenta? Esta es una pregunta que muchos cristianos pueden hacerse cuando se ven confrontados por el tumulto social y moral del mundo de hoy. Otro aspecto marcado de la carta a los Hebreos es su énfasis en el papel comunitario de la fe. El aliento mutuo, como se enfatiza en Hebreos capítulo 10, versículo 24, se vuelve aún más vital en nuestro tiempo. Vivimos en una cultura que valora la individualidad, pero la carta nos recuerda que el camino de la fe es esencialmente comunitario. ¿Cuáles son las voces de apoyo que tenemos a nuestro alrededor y cómo estamos contribuyendo a fortalecer la fe de los demás? Este aspecto comunitario, a menudo descuidado, puede revitalizar iglesias y grupos al promover un sentido más profundo de pertenencia y compartir experiencias espirituales. La relevancia contemporánea de Hebreos también se manifiesta en el coraje que inspira para vivir contraculturalmente cuando sea necesario. En un tiempo en que la presión para la conformidad es intensa, esta epístola nos recuerda que la fe verdadera puede llevarnos a ser extranjeros y peregrinos en el mundo. Este concepto, derivado de Hebreos capítulo 11, nos incita a abrazar valores que a menudo son contrarios al espíritu prevaleciente. Vivir por fe, según Hebreos, implica aceptar que no siempre seremos comprendidos o aceptados, pero que hay un propósito más elevado en permanecer fieles. En última instancia, al sumergirnos en las verdades encontradas en la carta a los Hebreos, somos llamados a una introspección que enriquece nuestra práctica de fe. No solo desafía nuestras concepciones actuales, sino que invita a profundizar nuestra relación con lo divino. El equilibrio entre coraje y esperanza, compromiso y comunidad que emergen de este texto son un soplo de aire fresco para aquellos que buscan practicar una fe que dialogue con los desafíos de nuestro tiempo. Las lecciones de la carta se convierten entonces en un poderoso recurso que nos ayuda a vivir auténticamente en un mundo que muchas veces pone a prueba nuestra resolución espiritual. La carta a los Hebreos tiene el poder de resonar a lo largo de los siglos como un manifiesto espiritual revolucionario. Dirigida a una comunidad cristiana en tiempos de persecución y descontento social,
La epístola se destaca por la profunda reflexión teológica y por la reforma de entendimiento sobre identidad y comunidad. Desde sus primeros capítulos encontramos la inspiración para una nueva comprensión de pertenencia. La idea de Jesús como el ápice de la revelación divina, superior a los ángeles y profetas del Antiguo Testamento, establece una nueva base para la comunión, centrada no en prácticas ritualísticas, sino en una relación viva y directa con Dios a partir del ejemplo de Cristo. Un aspecto esencial de esta carta es su enfoque de la fe como elemento unificador y no segregador. Hebreos no solo invita a sus lectores a perseverar en la fe, sino a ver esta fe como el vínculo invisible que conecta a todos en sus diferentes circunstancias históricas y sociales. Al desafiar a la comunidad a fijar los ojos en Jesús como una especie de líder y pionero de la fe, capítulo 12, verso 2, la epístola retira el foco de las costumbres exteriores y lo coloca en los valores interiores, transformando la manera en que los lectores se ven unos a otros y sus propias existencias. Este cambio fomenta la idea de una comunidad unida por la similitud en Cristo y no por las diferencias individuales. La expectativa común de una comunidad vibrante era que ésta fuera visible, tangible. Sin embargo, Hebreos enseña que la verdadera esencia de la comunidad cristiana está en una alianza espiritual con la presencia de Jesús en el centro. Se aventura a decir que no tenemos aquí ciudad permanente, capítulo 13, verso 14, alentando a los creyentes a buscar una patria más elevada y espiritual. Esto desafía la mentalidad de que la comunidad está determinada solo por lazos terrenales y físicos. Al contrario, la verdadera comunidad cristiana está interconectada por su afinidad celestial, donde la confianza mutua y la esperanza comparten un vínculo que trasciende lo visible. Pero quizás la percepción más profunda de la carta a los hebreos sea su descripción del papel del amor en el fortalecimiento comunitario. Amor que es ejemplificado por Jesús, quien es descrito como amigo, sacerdote y mediador perfecto. Hebreos clama por la práctica comunitaria del amor fraternal, capítulo 13, verso 1, donde la atención y la solidaridad son los pilares sobre los cuales la comunidad debe sustentarse. Este amor, que se expresa en actos de bondad, hospitalidad y ayuda mutua, no es solo un ideal espiritual, sino una práctica diaria que solidifica los lazos dentro de la comunidad y sirve como testimonio para el mundo. Esta carta, con su rica teología y sus invitaciones prácticas, revela que la comprensión de comunidad, tal como es articulada en Hebreos, es una fuerza propulsora para la vida cristiana, tanto en el pasado como hoy. Inspira a los seguidores de Cristo a ver más allá de las etiquetas y limitaciones del mundo, para cultivar una comunidad que refleje la esencia del Nuevo Testamento. Una comunidad donde la fe y el amor trascienden las barreras humanas y conectan a todos en el tejido atemporal de la esperanza. Al involucrarnos con este profundo mensaje, tal vez podamos descubrir nuevas dimensiones de cómo nuestra propia fe puede influir en la forma en que vivimos en comunión unos con otros, tanto dentro como fuera de los círculos eclesiásticos. En este video, exploramos cómo la carta a los hebreos nos desafía con una visión sorprendente sobre la fe, revelando una profundidad y complejidad que muchas veces pasan desapercibidas. La lección principal es que la verdadera fe, según Hebreos, no es solo una creencia pasiva, sino una fuerza transformadora que nos impulsa a actuar y crecer espiritualmente. Te invito a meditar sobre cómo esta visión puede impactar tu vida personal y espiritual. Si este contenido te trajo nuevas perspectivas, no olvides suscribirte al canal para más insights y estudios bíblicos, dar me gusta al video y compartir tus reflexiones o preguntas en los comentarios.
Tu participación es esencial para que continuemos promoviendo debates enriquecedores. Agradezco tu compañía y hasta el próximo encuentro, que la paz y la sabiduría estén siempre contigo.